Buenas tardes, nos encontramos en la casa de una de las hijas del doctor Enrique Aristigueta Granco, en la ciudad de Miami, donde el doctor nos ha recibido muy amablemente para conversar asuntos que interesan a nuestro país, Venezuela, conversar un poco de la historia y de su visión actual de la política venezolana. No es necesario presentar al doctor Enrique Aristigueta, ustedes ya lo conocen, una figura venezolana importante, de muchos años de lucha por la democracia y por la libertad. Fue diputado al Congreso, fue gobernador encargado del Estado Nueva Esparta, fue viceministro del Ministerio de Relaciones Interiores, ocupó también un cargo directivo en la Junta Suprema Electoral, fue testigo presencial y actor importante en momentos claves de la historia de nuestro país. Muchas gracias al doctor Enrique Aristigueta Granco. Encantado de estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por visitarme. Doctor, usted fue testigo del golpe del 45 al general Isaías Medina Angarita. En su opinión, ¿qué considera usted que fue lo positivo o lo negativo que trajo este golpe de Estado del general Isaías Medina Angarita al país? Mira, ese golpe trajo de positivo que se aceleró el ejercicio de la democracia en Venezuela, porque a raíz de ese golpe fue que por primera vez se convocaron unas elecciones universales, directas y secretas, ¿verdad? Pero ese golpe tuvo de negativo que también fue en cierta forma la génesis de una dictadura militar. El país venía recorriendo un camino hacia la democracia, evolucionando hacia la democracia. Después de la muerte de Gómez, López Contreras comienza a abrir el compás. Y yo recuerdo las manifestaciones callejeras en Puerto Cabello, donde yo nací, que muy pequeñito me pusieron en la ventana de la casa, que pasó el pueblo, primera manifestación política que yo oí en la vida, ¿no? Yo tendría 3 años. La gente gritando "Viva López Contreras". Eso era insólito, con banderas nacionales y banderas amarillas. O sea, alguien encontró una bandera del Partido Liberal. Bueno, el general López Contreras promueve una reforma constitucional y va abriendo el compás poco a poco la participación política. Ya se estableció el voto efectivo, el voto para elegir los consejos municipales y las legislaturas, pero era un voto muy restringido, porque votaban únicamente los hombres mayores de edad que supieran leer y escribir. Pero bueno, fue un comienzo del camino, porque de ahí para atrás lo que había eran dictaduras o dictaduras disfrazadas. Luego viene el gobierno del general Medina. Yo recuerdo la elección del general Medina, que fue en 1941. Yo estaba en Puerto Cabello, porque fue la primera elección presidencial que se efectuó en el Congreso, de acuerdo con la Constitución, y que fue radiodifundido. Recuerdo que en un cuaderno llevábamos los votos a medida que los iban cantando. Si mal no recuerdo, el general Medina sacó, creo que 121 votos. El candidato de la oposición, que era simbólico, Rómulo Gallego, sacó 13 votos. El doctor Diógenes Escalante sacó 2 votos. El doctor José Izquierdo, médico eminente, sacó 1 voto. Y hubo un voto más, no recuerdo bien para cuál ciudadano, pues, de aquel momento, ¿no? Pero desde luego se sabía que iba a ser así porque el Congreso tenía mayoría lopecista. Y bueno, Medina asume el poder y abre un poco más el compás político de la República. Fue el que legalizó los partidos en ese momento, que estaban ilegalizados algunos partidos. Bueno, López Contreras había legalizado al PDN, que fue la Génesis de Acción Democrática, y había legalizado al Partido Comunista. Habían arrestado a los dirigentes que luego fueron dirigentes de los ADECO y de los comunistas. Yo, por circunstancias que no vienen al caso, tengo la fotografía de ellos cuando estaban en el castillo de Puerto Cabello. Fotos individuales que le sacaron para expulsarlos del país. Pero desde luego no fueron tratados como los presos de Gómez, porque López Contreras era un hombre civilizado. Él simplemente, pues, contuvo aquella efervescencia, quizás un poco anticipada por el momento que se vivía. Y luego Medina abre todavía el compás, regresan los exilados de López
y se comienzan a constituir los nuevos partidos. Acción Democrática el año 41, la Génesis Jacopey, que se llamó Acción Nacional en Caracas, y el PDV, Partido Democrático Venezolano, que se fundó desde el gobierno para los que apoyaban al gobierno de Medina. Bueno, el gobierno de Medina fue un gobierno todavía más amplio que el de López y progresista, con los escasos recursos que había en esa época. Fue un gobierno en el cual no hubo ni un preso político, no se censuró ningún periódico. Pero cuando llegaba el final de ese gobierno, hubo una reforma constitucional promovida por Medina, fue la reforma del año 45, pero allí no se estableció todavía el voto directo para presidente. Era el Congreso que iba a elegir al nuevo presidente. En segundo grado, ¿no? Exactamente, ¿no? No, en tercer grado, porque fíjate, la gente votaba por los consejos municipales y las asambleas legislativas. Las asambleas legislativas de cada estado elegían los senadores y los consejos municipales elegían los diputados. Y ese Congreso elegía al presidente de la República, ¿verdad? Y el voto directo no funcionaba sino de hombres mayores. Bueno, al final en el gobierno de Medina se le dio voto a las mujeres para esas elecciones primarias. Eso fue, estamos hablando del año 44. Ahora, imagina que hubo una resistencia Hubo un parte de golpe. un sector militar a esos cambios que está dando el general Medina, ¿no? Un rechazo interno de la... Mira, del sector de no, las Fuerzas no Armadas. fue tanto un rechazo interno. Lo que yo creo es que los jóvenes oficiales que se venían retardados en los ascensos porque quedaba mucho oficial chopuepiedra, ¿no?, de la época de Gómez, y los jóvenes políticos de los nuevos partidos, como Acción Democrática y Acción Nacional, hubieran querido que se eligiera el voto directo en esa oportunidad. Medina no se atrevió, él esperó que eso lo hiciera el próximo presidente, y entonces se planteó pues el candidato a sustituir a Medina, y para sorpresa de muchos, el Partido Democrático Venezolano, el partido del gobierno, eligió al doctor Diógenes Escalante. Diógenes Escalante era un viejo diplomático, abogado, había sido ministro, había sido embajador de Gómez, de López y de Medina. Y el candidato de oposición que sonaba era López Contreras, el regreso de López Contreras. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda veía con buenos ojos a Escalante. La izquierda incluía el Partido Comunista y Acción Democrática. Y Escalante se comprometió formalmente en Washington, cuando vino una delegación de los ADECOS a hablar con él, a que él iba a establecer el voto directo para el siguiente periodo. Pero Escalante de repente se invalidó mentalmente. Y entonces el partido del gobierno designó candidato al doctor Ángel Biagini, que era un abogado, ministro de Agricultura, que había llevado adelante una reforma agraria que fue bastante aceptable para la época. Pero el candidato fuerte era López Contreras. Nunca se sabrá cómo hubiera quedado esa elección en el Congreso, porque no se efectuó. Ahora, a mí me comentaron dos lopecistas, que eran jóvenes en aquella época, que ellos tenían guardada en la bóveda de un banco en Caracas las firmas de la mayor parte de los diputados y senadores en las cuales se comprometían a elegir presidente López Contreras. Eso disparó las alarmas. Ese es mi criterio. Tanto en los nuevos partidos, en Acción Democrática especialmente, y en los militares jóvenes. Porque un regreso de López, ellos pensaban que era el regreso de López Contreras, que había mantenido las cosas como estaban, y ya te he relatado. Inesperadamente, el 18 de octubre del 45, yo estaba en mi salón de clases en el Colegio La Salle de Caracas, sexto grado, oímos unos fogonazos que venían del cuartel San Carlos, que estaba cerca del colegio, y resulta que era un alzamiento de algunos cuarteles de Caracas y de algunas guarniciones del país. Y lo cierto es que esa noche voló un avión sobre Caracas, de la aviación que se había revelado también. Al día siguiente volvió a volar un avión y lanzó unas granadas de mano, porque eso era lo que había, contra el cuartel San Carlos. Una cayó en el Colegio de La Salle, por cierto, pero no había nadie en clase. No.
Estábamos todos los muchachos en la casa. Y lo cierto es que, bueno, el general Medina decidió rendirse, sin combatir. Porque uno de las unidades que se había alzado era la escuela militar. Y él dijo, yo no mato cadetes, ¿verdad? Frase que se repitió después. Sí. Una frase que quedó para la historia. Sí. No, y es que se repitió el año 58. Entonces, ¿qué pasa? Se constituyó una junta de gobierno formada por quién? Por los militares jóvenes y por algunos miembros de Acción Democrática que había estado, pues era el apoyo civil al golpe. Los adecos habían estado conspirando y se habían salido de la conspiración cuando hablaron con Escalante, porque les ofreció lo que ellos querían, que era el voto directo. Pero cuando Escalante se inhabilita y vino un candidato que no les garantizaba nada, los temores volvieron a agudizarse. Entonces deciden, pues, tirar la parada, como decimos en Venezuela. Resultó que Medina no quiso derramar sangre, se rindió. Y entonces se instaló una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, muy joven Rómulo, muy joven, sí. En la cual formaban parte de dos militares que eran el mayor Carlos Delgado Chalbó, ministro de la Defensa, y el capitán Mario Vargas, ministro del Interior. Además formaban parte de la junta el doctor Leoni, creo que era ministro del Trabajo, el doctor Prieto Figueroa, que era el secretario de la Junta, el doctor Gonzalo Barrio, que era el gobernador de Caracas, y un civil pro ADECO, que era el doctor Edmundo Fernández, que había sido el enlace entre los militares jóvenes y Acción Democrática. Eran 7, ¿no? Eran 7. Eran 7. Okay. Ahora esta junta dejó que el país se desbordó, porque vino una fiebre entonces de política y de politiquería. El trienio ADECO, ¿no? Sí, señor, el trienio ADECO, el primer trienio ADECO, pero Betancourt no tenía la experiencia que demostró después. Y fue difícil controlar a un partido desbordado creyendo que ellos habían hecho una revolución. Y ellos lo que hicieron fue sumarse en cuartelazo, como dijo Rómulo después. ¿No? Entonces, mira, fue un 3 años de mucha agitación y buscándole pleitos a la iglesia y a otros sectores. Total que el país estaba bastante, además muy mal administrado, ¿no? Doctor, en 1947, cuando se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente y se implementó el voto universal, directo y secreto, ¿considera usted que de alguna manera esto ayudó a debilitar la democracia en aquel momento? Fue decisivo en la historia política venezolana. A partir de ese momento, eso quedó establecido y se ha venido practicando más o menos con regularidad y con seriedad, excepto en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? ¿Verdad? Esa constituyente se retransmitió por radio todos los días. No había televisión, pero COPEI, que era la primera minoría, la minoría más importante en la nueva constituyente, le puso como condición a Betancourt que ellos iban a asistir a las sesiones siempre y cuando las transmitieran. Y Betancourt accedió. Pues yo creo que siempre hubo un buen entendimiento entre Betancourt y Caldera. Entonces, por supuesto, COPEI se tiraba un mitin todos los días en esta asamblea. ¿No? Los debates se radiodifundían. Yo me los pegaba, me interesaba la cosa. Salía al colegio en mi casa a poner radio. Y en esa asamblea la presidió, chico, un gran ciudadano y un hombre extraordinario que fue Andrés Eloy Blanco. Eso fue una cátedra de derecho parlamentario. Y ahí Caldera se consolida como un gran líder, como líder de la oposición. Ahora, vienen las elecciones presidenciales, gana Rómulo Gallego, se encarga Rómulo Gallego, el país sigue con malestar, con incomodidad, continúa pues el sectarismo de la Acción Democrática, los sectores pues tradicionales conspirativos, hasta que entonces los militares que dieron el 18 de octubre, los mismos dan el 24 de noviembre del año 48 para sacar a Acción Democrática del juego.
imputaba mucho a Acción Democrática ser un partido sectarista, ¿no? Su sectarismo y su ineficiencia en el gobierno. A mí me da lástima con Rómulo Gallego, que fue el que pagó los platos rotos, no se lo merecía, ¿verdad? Pero viene una junta militar de gobierno compuesta por Delgado Chalbó, el ministro de Defensa de Gallego, y Pérez Jiménez, que era un mayor en el Ministerio de la Defensa, y yo era paz en el Ministerio del Interior. Esa junta militar se compromete a convocar elecciones absolutamente sin ventajismo, sin el ventajismo del cual se acusaba Acción Democrática. Y yo recuerdo que, según Decir Universal, ese 24 de noviembre fueron recibidos en Miraflores las directivas de los 3 partidos que quedaban. URD, que vio con simpatía el golpe, fue recibida por 20 minutos, Jovito, y pues su URD fue una decisión de Acción Democrática en fue algún un partido momento, que se fundó paralelamente. paralelamente. Se fundó después, porque se fundó después del 45, Acción Democrática en el 41. Pero era, vamos a decir, la izquierda no ADECA. La izquierda democrática no ADECA, ¿no? Jovito y Rómulo vienen desde el año 28. Pero hay una gran rivalidad entre URD y una gran pugnacidad. Decía el periódico que los urredistas fueron recibidos en Miraflores por 20 minutos, por la nueva junta, por 20 minutos. Caldera y los copellanos, la Dirección Nacional de Copay, por 15 minutos. Y los comunistas por 10 minutos. Yo te repito lo que yo leí en el periódico. Y el compromiso de la Junta Militar fue convocar elecciones sin ventajismo lo más pronto posible. Ahora, ese proceso se trunca porque en el año 1950 asesinan al presidente de la Junta, que era el comandante Carlos Delgado Chalbó, que había pasado de ser ministro de Defensa de Gallego a ser el presidente de la Junta de Gobierno. ¿Quién mata a Delgado Chalbó? Lo mata Rafael Simón Urbina, que era uno de esos personajes pintorescos de la picaresca política venezolana que se había alzado contra Gómez, que era un hombre muy primitivo. Él tenía un odio personal contra Delgado. Pérez Jiménez no tuvo nada que ver con eso, como se ha rumorado, porque yo recuerdo que ese juicio se hizo con todas las de ley, y yo me leí el expediente, porque el expediente lo imprimieron en la imprenta nacional y lo repartieron. Yo tenía 2 ejemplares, un expediente de este, yo me lo leí completo, por curiosidad. Y la verdad es que Pérez Jiménez no aparece por ningún lado. Urbina le decía... ¿Se hizo público a nivel de prensa el expediente? ¿Ah? Público. Porque a ellos les interesaba lavarse las manos en eso, ¿no? Bueno, pero el beneficiario a largo plazo, pues el mediano plazo fue Pérez Jiménez, aun cuando no hubiese estado metido en ese complot. ¿Por qué? Porque, bueno, era el hombre fuerte ahora del triunvirato. Y la Junta la presidió un civil que lo traen de la embajada en Perú, que era el doctor Germán Suárez Flamerich, un abogado de nombre pues, de Caracas, lo pone el presidente de la Junta, y ratifican su compromiso de convocar elecciones libres lo antes posible. Doctor, en la Junta Patriótica que usted participó con un papel estelar y que se conformó para derrocar al general Marcos Pérez Jiménez, ¿cómo fue el acercamiento del sector político de ese momento de los partidos al sector militar para que participaran en ese golpe de Estado y lograr el derrocamiento del dictador? Bueno, permíteme arrancar donde quedé rápidamente, ¿no? El año 52 se convocan entonces unas elecciones el 30 de noviembre para elegir una nueva constituyente en la cual no participaba Acción Democrática. La gran mayoría la saca URD, porque todos los adecos y los comunistas que tampoco participaron, votaron por URD. Entonces hay una reacción militar contra eso, y la Junta de Gobierno entonces renuncia y Pérez Jiménez es electo por el alto mando militar como presidente provisional. Estamos hablando ya del 2 de diciembre de 1952. Ahí comienza Pérez Jiménez en solitario a gobernar el país. Él convoca a una nueva constituyente, que fue una farsa, una elección fraudulenta, pero el 53. Entonces se reúne la nueva constituyente, ya llevamos 2, ¿verdad? Una nueva constitución, la de Pérez Jiménez, que, bueno, modificó bastante el esquema de la anterior constitución del 47, pero
que no se atrevieron a eliminar la elección directa del presidente de la República. Entonces, Pérez Jiménez estaba obligado por esa constitución que él se había mandado a fabricar como un traje a la medida, a convocar elecciones para elegir su sucesor. Bueno, y a diferencia de las constituciones anteriores que prohibían la reelección, se permitía la reelección. Entonces, Pérez Jiménez tenía que convocar una elección a finales del año 52, del año 57. Del año 57 para elegir su sucesor. Él no quiso correr el riesgo. Entonces, convocó convocó un plebiscito recomendado por su ministro del Interior, que era Laureano Vallenilla Lanz. Un plebiscito fraudulento, absolutamente fraudulento, donde se obligaba a los empleados públicos a votar por la tarjeta del sí y a llevar la tarjeta del no a su sitio de trabajo para que constara pues por quién, cómo había votado. O sea que esa historia de obligar a los empleados públicos a votar no viene de Maduro y de Chávez, sino que viene de hace muchos años en la historia de Venezuela. Y ahora, ¿qué pasa? Que ni siquiera ni siquiera contaron los votos, estaba ya el resultado listo, ¿no? Según ese plebiscito, pues la gente votaba que sí quería que Pérez Jiménez siguiera 5 años más y de paso votaba por una lista de diputados, senadores, concejales, legisladores que se presentaban. El plebiscito era un topo a todo. Bueno, eso causó muy mala impresión. En el mundo civil y en el mundo militar. Y en el mundo militar también. Fue una burla, fue demasiado sangrienta. No. Claro, es que había militares decentes en esa época. Había militares que no estaban de acuerdo con esto, claro, porque las Fuerzas Armadas estaban llevando también la culpa de todos los crímenes que cometía Pérez Jiménez. Primero tenía campos de concentración, tenía torturas en sus prisiones. Era una dictadura. Claro. No era una dicta blanda, era una dictadura. Era una dictadura. En el año 57, ya cuando estamos convencidos de que no va a haber una elección de como dice la Constitución, sino que va a haber una maroma, entonces los partidos comienzan la maquinaria interna de los partidos en el país, a buscar la forma de contactarse para hacer un frente común y buscar una salida cualquiera que fuera. El 1 de enero del año 58 se levanta la aviación militar. Bombardean, ametrallan Miraflores y mandan una columna de tanques a someter la aviación. La columna de tanques más bien se voltea, pero lo cierto es que Pérez Jiménez sale airoso de eso, lamentablemente, ¿no? Y entonces Pérez Jiménez se siente consolidado en la presidencia de la República y empieza la gente presa y a perseguir a todo el mundo. Pero ahí pasó una cosa muy importante, que el 1 de enero le demostró a la población que Pérez Jiménez no controlaba las Fuerzas Armadas, que la agitación seguía internamente, el Comegen, ¿comprende? Y entonces comienzan a aparecer una cosa insólita que nadie se hubiera atrevido unos meses antes, manifiestos en contra de Pérez Jiménez y de la maniobra. Eso durante todo el mes ¿Perdón? Eso fue durante el mes de enero del 58. Enero del 58. Entre el 1 y el 23. Entre el 1 y el 23. Bueno, había ocurrido además en noviembre del 57 que la universidad fue la primera que se levantó. Yo participé en el comité de huelga de la universidad, estaba en el último año de la carrera. Y manifestamos dentro de la universidad, tratamos de salir a la Plaza Venezuela, fuimos reprimidos por la policía, se llevaron muchos estudiantes presos para la seguridad nacional. Y bueno, paró allí la cosa, pero ya eso avivó más las candilas. Ya se sabía que había un fermento y eso cayó bien en la población. Entonces, ante el fracaso del golpe del 1 de enero, más bien en vez de apaciguar los ánimos, eso los exacerbó. Entonces comienzan los manifiestos de toda la gente, los gremios, los médicos, los abogados, los ingenieros, los economistas, los educadores, manifiestos públicos, rechazando lo que estaba haciendo Pérez Jiménez y exigiendo que se volvieran las elecciones como debía ser. Bueno, así las cosas, el fermento siguió colándose en los sectores militares que estaban también por la salida de Pérez Jiménez, y se ha fundado la Junta Patriótica en el interín, que es un grupo de
4 dirigentes representando cada uno de los partidos para unificar las acciones, ¿verdad? Tanto las de la universidad como las del sector laboral, como en general la ciudadanía. Y eso fue muy importante, porque tuvimos la precaución de no identificarnos. Ahí nadie sabía que eran gente de partido. Entonces aparecía como una cosa misteriosa, que no. Se corrían los rumores más absurdos de quienes constituían esa junta. Wow, Lo cierto es que éramos cuatro dirigentes que se sabía por que existía. necesidad no eran los máximos dirigentes, que estaban todos presos, que estaban en el exilio. Claro. El doctor Caldera estaba preso, Okay. por ejemplo, ¿no? Y joven. Estaba preso en ese momento. Caldera estaba en la Seguridad Nacional. Okay. Los partidos diezmados, despedazados, ¿no? Bueno, mira, Rómulo Betancourt estaba Rómulo Betancourt estaba en los Estados Unidos. en los Estados Unidos. Sí, y Jovito Villalba, creo que no sé si estaba en México, en los Estados Unidos también. Gustavo Machado estaba en México. Caldera estaba preso en la Seguridad Nacional. En un gesto, pues, aparente de fortaleza, el gobierno soltó a Caldera el 24 de diciembre. Yo fui a la casa de Caldera a informar en lo que yo estaba metido. Ahora, eso es todo antes del golpe fallido del 1 de enero. El 1 de enero Caldera se refugia en la Nunciatura porque lo iban a volver a agarrar. Y sale del país en esos 23 días. Claro, Caldera no estaba en Venezuela para el 23 de enero, ya se había... Ninguno estaba. Ninguno estaba. Y los partidos estaban castigados, ¿no? Estaban los aparatos clandestinos de los partidos. Unos más eficientes que otros, ¿no? Unos más organizados que otros, pero todo el mundo colaboraba. Y la gente salía a la calle, por más que había represión por parte de la policía de Caracas. La Guardia Nacional no reprimió. La gran represión fue de la policía de Caracas. Pero fíjate que ese mes de enero fue interesantísimo porque el 9 de enero, si mal no recuerdo, el alto mando le presentó un pliego de peticiones a Pérez Jiménez, en el cual, entre otras cosas, le exigía la salida de Vallenilla Lán, del Ministerio del Interior, y de Pedro Estrada, de la Seguridad Nacional. Y el general Rómulo Fernández pasó a ser ministro de la Defensa. Bueno, ya eso nos indicaba que ya el sector militar se estaba moviendo. Y ha pasado lo del 1 de enero. Ahora, Pérez Jiménez dio un contragolpe. Y le arrestó a Rómulo Fernández y asumió plenos poderes ella, asumió el Ministerio de la Defensa, pero la cosa siguió ardiendo por dentro y por fuera. ¿Qué pasó? Bueno, que decidimos, por petición de... Nosotros estábamos en contacto con uno de los sectores, porque habían varios sectores militares conspirando en simultáneo, ¿no? Entonces teníamos contacto con uno de esos sectores. Nos pidieron un paro general para el 21 de enero. Mira, costaba mucho, no había teléfonos de estos de ahora, contactarse. Coordinar todo. Era bastante difícil, ¿no? Pero entonces fue ese sector de la Fuerza Armada que usted me dice que les pidió a lo que era la Junta Patriótica prácticamente, ¿no? Concretamente a la Junta Patriótica. Yo recuerdo que nos costaba muchas veces reunirnos. Y nos reuníamos a veces en un carro distinto cada vez dando vueltas por Caracas, para no estar en un sitio fijo. Y allá, ahí estaba gente que estaba en la clandestinidad. García Pozo estaba clandestino, Ortiz Bucarán estaba clandestino, yo estaba en la universidad y Fabricio estaba en el Nacional. Fabricio Ojeda. Sí. Pero cada uno hablaba en nombre del partido. Y mire, la gente respondía. Lo que pasó, creo que fue el 19 de enero, por allí, que nos logramos contactar a las 7 de la noche en Los Rosales. Y nos dice Fabricio, mira, los militares nos mandan a decir que necesitan un paro general para el 21. Bueno, el 21 es pasado mañana. ¿Cómo hacemos? Bueno, viene la discusión, ¿se puede o no se puede? Mira, yo dije, mira, esto no es que si se puede o no se puede, es que esto tenemos que intentarlo. Punto. Y bueno, mira, se logró a través de los sectores, del sector sindical, del sector estudiantil, logramos que se paralizaran los periódicos. Y el 21 de enero no salieron periódicos a circular en Caracas. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa noche nosotros esperábamos que hubiera un movimiento entre el 21 y el 22, pero no se produjo.
Nos reunimos también con mucha dificultad, nos contactamos para vernos el 22 y no sabíamos qué había pasado. No habíamos mantenido más contacto, se había roto el contacto. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Mira, chicos, bueno, no sé, ¿será que no se pudo? ¿Será que tiraron la toalla a los militares? ¿Qué vamos a hacer? Porque está paralizada la ciudad todavía. Caracas fue un campo de batalla el 21, ¿no? Con muertos y heridos en la calle y la gente bajaba de los cerros. Te repito, la Guardia Nacional no intervino para reprimir, fue la policía de Caracas, que causó los muertos y los heridos. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, tenemos que mandar a la gente a que vuelva al trabajo para que no parezca que fracasamos y diremos que eso fue un ensayo y que después vendrá nueva cosa, pensando ya en alguna otra cosa para el momento de la toma de posesión de Pérez Jiménez. Pero nos llegó la información a buena hora de que no, que el movimiento no se había suspendido, sino que se había retrasado unas horas porque habían intentado rescatar a unos pilotos que estaban presos. Y lo cierto fue que esta noche se alzó la Marina y se alzó la escuela militar y el batallón Bolívar se negó a atacar la escuela militar. Y bueno, Pérez Jiménez se vio desasistido y decidió irse con toda la historia que se conoce, pues. Que llegó yo a ver a Payo y vámonos Marcos. Después fue eso, no retoño, fue a la casa a la carrera, se vistió, recogió una maleta, metió unos corotos ahí y se fueron todos. En estos días he leído una reseña tal cual de cómo fue la cosa en la casa de Pérez Jiménez. Ahora, el 23 de enero, o sea, ya cuando, a partir de ese día que se toma Miraflores, ¿dónde estaba usted? Yo estaba en Conchao. La noche del 22 de enero yo estaba en Conchao, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que por el vuelo del avión, bueno, nos echamos a la calle y nos fuimos a Miraflores. Se fueron a Miraflores. ¿Verdad? Y a Miraflores estaba constituida la Junta. Y ahí estaba, entre otros, llegamos los cuatro de la Junta Patriótica y estaba uno de nuestros enlaces con otros organismos de la sociedad civil. Había un comité cívico-militar que trabajaba con nosotros, que era nuestro enlace con un sector militar. Y los de ese comité le exigieron a la Arrasada, bueno, porque la primera junta que se forma la carrera son 5 militares. La Arrasada en la presidencia, que es el que tiene rango de general, y 4 coroneles, que eran Romero Villate de la aviación, Pedro José Quevedo, director de la Escuela Militar, Carlos Luis Araque de la Guardia Nacional y el Turco Casanova por el ejército. Pero bueno, nosotros en Miraflores protestamos. Ahí hay 2 señores que son uña y carne con Pérez Jiménez, que son... Ahora, primero se le exigió a la Junta Nueva que metieran 2 civiles, de 5 militares. Bueno, ¿los civiles qué? Que se hemos puesto a los muertos. Entonces aceptaron poner 2 civiles independientes. Y ahí es cuando, bueno, surgen los nombres así al azar de Eugenio Mendoza y el doctor Blas Lambert. Entonces la Arrasada le preguntó a los... ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Okay. Pero las protestas siguieron y dentro del propio sector militar había molestia por la presencia de Casanova y Romero Villate. Y entonces lo sacaron de la Junta. Y la Junta que había porque eran muy cercanos a Pérez Jiménez. Era muy en carne con Pérez Jiménez, sobre todo el Turco Casanova. Entonces lo sacaron de la Junta y quedó reducida de nuevo a 5, 3 militares y 2 civiles. Y esa Junta pues recibió el apoyo unánime de todo el mundo, de toda la colectividad política, de todos los partidos. Y más la Junta Patriótica, que se amplió para darle cabida a muchos sectores de la sociedad civil, le dio un respaldo público y pleno. La Junta Patriótica tenía un gran nombre en ese instante, ¿no? Doctor, ¿la reforma agraria cree usted que fue un vehículo de aniquilación del gomecismo, un mecanismo para aniquilarlo? No, para nada. De la reforma agraria se habló durante el gobierno de Medina y se promulgó una ley de reforma agraria, que luego fue reformada y todavía Betancourt sacó una tercera ley de reforma agraria. ¿Verdad? Porque cuando muere Gómez, el país es un país campesino mayoritariamente, ¿no? La Venezuela que dejó Gómez viene a ser muy primitiva, yo lo recuerdo, ¿no? Porque para ir de Caracas a Puerto Cabello era la única carretera pavimentada de Venezuela, junto a lo que es Caracas, La Guaira, y Caracas, Puerto Cabello y por el sur del lago de Valencia. Lo demás que había era caminos de tierra, sí los había. Para ir de Maracaibo, del centro a Maracaibo, había que ir en barco. A mí me llevaron a Maracaibo mis padres a los 3 años, el 36.
Y me sacaron pasaporte y me vacunaron contra la viruela. Porque había que ir a Curazao, pasar unos días en Curazao y por mar, y cogí otro barco hasta Maracaibo. Wow. Había que salir de Venezuela. Bueno, ya todo eso va cambiando poco a poco desde que muere Gómez, que comienza el país a respirar otro aire, ¿no? Y entonces sí viene la necesidad pues, de una reforma agraria y una reforma de todo tipo, educacional y de todo tipo, ¿no? Los gobiernos de López y Medina fueron unos gobiernos muy interesantes, muy progresistas. Es una lástima que Medina haya terminado como terminó. No lo merecía, no lo merecía. Eso sí te lo dije, pero yo creo que el derrocamiento de Medina es por el temor de que volviera López y volviera a mantener represados los ascensos en el ejército y volviera a perseguir a los adecos a la izquierda. Entonces, ese temor hizo que estallara. Y el Paganini fue Medina. En una ocasión el general Pérez Jiménez dijo que Caldera le dijo a la gente en relación a la construcción de la autopista Caracas-La Guaira que la gente no podía comer autopista. ¿Usted considera que Caldera en algún momento fue populista en su discurso? Mira, todos los políticos en una democracia son siempre algo populistas, ¿no? Eso es inevitable. Porque en lo que uno es populista, eso va contagiando a los demás. En la historia de la vida política de Caldera, ¿cuál sería la principal crítica que usted haría? ¿Cuál cree que fue su mayor error en la vida política de Caldera? Mira, para mí es más difícil hablar de Caldera, porque yo a Caldera lo seguí desde que apareció Copey. Lamentablemente, Caldera se empeñó en ser presidente la segunda vez. Y yo creo que eso hubiera sido conveniente que le diera oportunidad a otro. A otra generación. A otra generación. Ya él estaba muy desgastado. Caldera fue un hombre brillante, un hombre honestísimo, pero ese empeño en volver a la presidencia, bueno, yo personalmente creo que no valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Yo no voté por él la segunda vez, ¿no? Porque él ni siquiera fue candidato de Copey. Sí, ya estaba con Convergencia, ¿cierto? Estaba con Convergencia, que es un sector de Copey que él se lleva, y con la izquierda. Entonces, bueno, yo me quedé en el partido, un militante pues disciplinado, y el que se fue del partido fue él. Bueno, doctor Aristigueta, vamos acercándonos al presente de la historia venezolana, la actualidad. Ahorita se van a celebrar en Venezuela unas primarias. ¿Usted cree que el G4 esté preparando un candidato de consenso o cree que van a dar ellos oportunidad a una candidatura de liderazgo de partidos como Vente Venezuela? Mira, no sé, honestamente no sé. Porque yo estoy muy desvinculado de estos grupos nuevos, ¿no? ¿Verdad? No los entiendo, no los puedo entender. Lo primero que yo creo es que la dictadura actual no va a convocar elecciones legítimas, limpias, ¿no? Elecciones de verdad. Entonces, la oposición puede hacer una elección primaria para elegir un candidato único. No sé si lo lograrán, porque hay demasiadas aspiraciones. Ojalá lo lograran. Pero eso es en el entendido que el régimen dé condiciones aceptables para competir, que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Sí, es que yo lo que les digo muchas veces es eso, pero bueno, se van a reunir a conversar con la gente del régimen, pero no se dan cuenta que tanto Maduro como Diosdado Cabello, como el propio ministro de la Defensa, han dicho en voz alta, clara e inteligible: ustedes no van a volver ni por las buenas ni por las malas. Correcto. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, y con un CNE controlado por ellos, además. O sea. Además, un Consejo Supremo Electoral que para mí no es fiable. Pues ahí tienen ellos mayoría. ¿Cree que en la actualidad hay alguna oportunidad de algún acercamiento de los sectores políticos a algún sector militar que pudiera en algún momento dar alguna esperanza de cambio en Venezuela? Mira, yo no estoy en conexión con los militares, mucho menos ahorita que estoy afuera. Pero yo sí te digo una cosa, tiene que haber militares conspirando.
porque esa ha sido una constante desde que se fundó la escuela militar en 1912, o 1910. La primera promoción fue el 12. El año 19, en el pleno dictadura de Gómez, ya hubo unos militares detenidos y torturados salvajemente porque estaban conspirando contra Gómez, egresados de la academia. Y en 1921 otra vez hubo conspiraderos. Y en 1929 también hubo militares conspirando contra Gómez. Entonces eso ha sido una constante. Una constante. ¿Cuántos golpes no he visto yo, chicos? Mira, el 45, el 48, el 52, el 58, ¿verdad? El golpe fallido de Chávez. Bueno, ¿por qué? No sé, pero ese yo creo que es algo que ellos, no sé, respiran o ingieren allá dentro de la escuela militar. O sea, que siempre hay una inquietud siempre. Aire de conspiración. Bueno, eso Entonces no yo no tengo la menor duda que debe haberlo. Ahora, yo estoy totalmente desvinculado de ese mundo desde hace mucho tiempo. Ya yo no conozco a nadie. Ahora, yo creo, y eso no me importa decirlo, que para sacar a esta gente lo que se haga es válido. En base a un artículo constitucional, no es capricho. El artículo 333 de la Constitución dice: esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o por cualquier otro medio diferente al que ella establece. En tal oportunidad o en tal situación, todo ciudadano investido o no de autoridad, oye esto, ¿no? Todo ciudadano investido o no de autoridad está en la obligación de trabajar en pro de su restablecimiento. Ese artículo consagra el derecho a rebelión. Y eso está en la Constitución de Chávez. No se dieron cuenta, a lo mejor no se dieron cuenta, creyeron que eso era letra muerta. Bueno, hay que procurar que no sea letra muerta, ¿verdad? Sí, ahí está la base jurídica para eso. Así es, ¿no? Está allí. Claro, ellos procurarán que eso no ocurra, como es natural. Doctor, ¿usted conoció al Papa Juan Pablo II? Yo lo conocí con motivo de... Fui miembro de una delegación cuando nombraron a Monseñor Lebrun cardenal. Monseñor Lebrun, cuando lo ascendieron lo llevaron a cardenal de la iglesia. Monseñor Lebrun y yo teníamos buena amistad porque él era de Puerto Cabello. Y su familia y mi familia eran bastante cercanas. Y luego cuando yo estaba estudiando fuera de Caracas, un año que estudié en la Escuela de Derecho de Valencia, estaba cerrada la central, pero en Valencia había una escuelita de Derecho, una escuela de Derecho que dependía de la central y no la sacaron. Entonces, un grupo grande de caraqueños nos fuimos, de estudiantes de Caracas, pues nos fuimos a Valencia. Y yo me alojé en la casa de los Lebrun porque éramos muy, muy cercanos. Entonces, por supuesto, a mí me incluyeron en la delegación, yo me siento muy, muy, muy... ¿Qué año fue eso? Ay, chico, de hecho me ponen a pensar. Pero yo creo que fue, por supuesto, en el gobierno de Luis Herrera. En el gobierno de Luis Herrera. Sí, claro, porque el Papa Juan Pablo II asumió el papado en tuve el ocasión, 78. hasta me dio un rosarito. ¿No? Un personaje que realmente Chico inspiraba, ¿no? Era un luchador contra el comunismo, además. Era extraordinario lo que él exhalaba, ¿no? La paz. Transmitía paz, transmitía... Sí, ese testimonio curiosamente me lo han dado varias personas. Hay una anécdota curiosa que le comparto. Yo tuve una prima mayor que era totalmente atea. Y cuando el Papa Juan Pablo II fue a Caracas, ella se asomó al balcón de su apartamento, que era un piso 2, piso 3, y venía la caravana del Papa, y en ese momento ella estaba prácticamente maldiciendo, diciendo, bueno, ¿y qué hace el Papa aquí? Esto es una pérdida de tiempo, dinero. Pero cuando ella se asomó y vio que venía el Papa, ella dice que fue como una avalancha de luz y de, bueno, la fuerza del Espíritu Santo sin duda. Y desde ese momento ella dejó de ser atea, se hizo creyente totalmente. Hay personas así, Sí. hay personas así, no ha sido el único caso en la historia, ¿verdad? Sí, verdaderamente.
Yo confieso que yo soy culpable por omisión, porque yo debería haber grabado todas estas cosas que recuerdo desde mis 3 años, cuando hice la manifestación en Puerto Cabello, y todo lo que yo recuerdo de mi vida en Puerto Cabello, en Caracas, de la política, porque a mí siempre me interesó la política, como me interesaba la guerra mundial. Yo recuerdo la primera vez que yo oí la palabra política, la primera vez que oí esa palabra. La palabra política. Política. Sí. Era un niño. ¿Ah? Era un niño, por supuesto. Tendría como 5 años, 6 años, no más, 5 años. Pues, hayamos ido de Caracas a Puerto Cabello. Yo me pasé la vida entera entre Caracas y Puerto Cabello, ¿no? Porque yo nací en el puerto, pero en la casa de mis abuelos, y esa casa existió hasta después de muertos mis abuelos. Pero la desgracia la tumbaron. Unas casas coloniales magníficas que había en Puerto Cabello las tumbaron para ensanchar la calle, una cosa que yo considero que fue un grave error. Y entonces vinimos de Caracas, ya después de mediodía, que pues, se tardaron 5 horas el viaje. Entonces mi abuelo estaba en el comedor, porque él en la tarde, por la caída del sol en el recibo de la casa, pegaba el sol, en el comedor no. Él se ponía un mecedor entre la mesa, el comedor y la pared, y se leía su periódico ahí. Y entonces estaba mi papá conversando con él. Y yo pasé del recibo hacia la parte de atrás de la casa, que era el mar. Yo iba para la orilla del mar. Y entonces recuerdo que mi abuelo le preguntó a mi papá, ¿y la política cómo está? ¿No? Y entonces mi papá le contestó, no recuerdo qué, la política está bien. Y yo lo que dije fue, la política, eso debe ser la policía. Fue mi primera relación, la política con la policía. ¿Qué mensaje le daría usted a la nueva generación de políticos, no necesariamente políticos partidistas, sino ciudadanos que están interesados en trabajar por la libertad de Venezuela? Mira, chicos, que primero que todo que trataran de ponerse de acuerdo. Porque mientras sea un archipiélago, va a ser mucho más difícil cualquier cosa que se quiera intentar. Hay que partir de la base que este régimen no va a convocar elecciones libres. Pues más que lo ha dicho, no es que yo lo estoy imaginando, no lo ha dicho. Entonces, bueno, hay que tratar de llegar de acuerdo con la Constitución, para salvaguardar la propia Constitución. Pero hay primero que todo que cobrar conciencia de la realidad. Y ir deponiendo todas las diferencias. Y no pensar en el logro personal. No, hay que pensar un poco en el país. Y después entonces viene lo demás. Oye, si nos pudimos poner de acuerdo los copellanos y los comunistas con los adecos y los urredistas, para sacar Pérez Jiménez. Había que ver las diferencias profundas que había y que sigue habiendo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. El Partido Comunista serio, no esto de ahora. Son unos asaltantes. Y pudimos poner de lado los odios que había entre los adecos y los urredistas. Pudimos poner de lado todo eso, olvidar todos los pleitos que habíamos tenido para lograr el objetivo fundamental, que era llevar al país de nuevo a la senda democrática. Y mira, la democracia le dio a Venezuela los años de mayor esplendor y de mayor desarrollo. La gente cree, y todavía me lo dicen, no, porque todo lo hizo Pérez Jiménez. Mentira, Pérez Jiménez hizo muchas obras. Pero ahí está, hay un libro que yo no me canso de recomendar. Un libro que escribió José Curiel con su equipo, que se llama Del punto fijo al pacto de La Habana. Y ahí refleja el desarrollo de Venezuela en los años de la democracia en base a las memorias de los ministerios. En base a las memorias de los ministerios y en esos años, los años de la democracia representativa, se hizo más en Venezuela que en todos los años anteriores, desde 1830 hasta 1958. Ahí está, ahí tú lo puedes palpar, porque esto están cifras. Ahora, hay que ver lo que era la Venezuela de mi infancia. Claro, el desarrollo no comenzó ahí, el desarrollo comenzó a la muerte de Gómez. Pero, ¿cómo se consolidó Venezuela como un gran país?
en todas las áreas, en todas las áreas. Bueno, todo eso ha sido destruido intencionalmente para llevarnos a hacer una cosa semejante a Cuba, que es el país más atrasado de la América Latina. Doctor, quiero agradecerle su tiempo y las luces que nos ha dado sobre la historia de Venezuela y su lucha también por recibirnos aquí en esta casa. Encantado y espero que se No, vale, a mí me gusta mucho echar los cuentos. Además que los echa muy bien. Además, cuentos que son historias. Cuento que son historias, así es. Muchísimas gracias.